¿Listo? Listo. Buenas tardes, buenas tardes. Gracias por acompañarnos. Gracias, estamos en otro martes a las 4:30 de la tarde. Nosotros en CIL Consultores interactuando con CIL Consultores, compartiendo conocimientos y experiencia. Les saluda Edgar Moreno, su servidor, director de Grupo CIL Consultores. Tenemos CIL Consultores, tenemos CIL Training Center, tenemos CIL Marketing Media, que en este caso está Orlando con nosotros y haciendo todo esto que es el Marketing Media, y tenemos S Compliance con nuestro querido socio Mario Gómez. Entonces tenemos ya nuestra transmisión el día de hoy y tenemos un tema por demás interesante. Las semanas anteriores hemos dado un recorrido por todo lo que es el análisis de riesgo. El análisis de riesgo es súper poderoso. Casi hablar de seguridad patrimonial es hablar de ¿cómo se llama? Es hablar de cuestiones de análisis de riesgo, ¿no? Entonces es muy importante que nosotros mantengamos esa capacidad, ese cuestionamiento en nuestra cabeza de siempre pensar en el riesgo. Todo se basa en el riesgo, obviamente en el riesgo de que no se convierta en realidad y se convierta en una mala sorpresa. Muy bien, en las semanas anteriores hemos dado una cuestión de un camino sobre el análisis de riesgo, sobre los criterios mínimos de seguridad del CITPAT, y luego nos vamos a ir con los que falten del programa OEA, viendo cómo los hallazgos y cómo ciertas cosas que encontramos en nuestras empresas se pueden convertir en un riesgo. Y el riesgo es de que se convierte en riesgo y luego que se convierte en realidad. No queremos que un hallazgo represente un riesgo y no queremos que un riesgo se convierta en una realidad. Entonces, por lo tanto, debemos hacer un buen análisis para trabajar en las cuestiones preventivas y estar bien tranquilos y que el riesgo se quede ahí pequeñito y que nunca se convierta en una realidad. Hemos dado un recorrido por los riesgos en la cuestión análisis de riesgos de seguridad física, análisis de riesgos en control de acceso físico y análisis de riesgos en la cuestión de la seguridad de todas las inspecciones de los trailers y los contenedores. Estamos ahora entonces en el análisis de riesgo, pero en recursos humanos, una parte súper mega importante por la naturaleza del proceso, porque todos somos recursos humanos y por la importancia que normalmente de repente nos cuesta un poco de dificultad realmente dar visualizar la cuestión de los riesgos que deben ir en esa parte del análisis de recursos humanos, ¿no? Entonces lo titulamos el análisis de riesgos en la administración de recursos humanos seguro. Iba a poner administración segura, no, pero es administración de un recurso humano seguro, de recursos humanos confiable, que aparte de que profesionalmente querramos nosotros estar en la cuestión de tener el personal, el mejor gallo, la mejor personal que cubra nuestras expectativas en cuestión profesional, lo que realmente queremos es que realmente sea seguro, sea honesto, sea confiable, sean personas que no podamos tener duda de su capacidad y su honestidad para poder hacer esto muy productivo y sobre todo los ambientes de trabajo seguros. Aquí ya tenemos a 7 personas conectadas, gracias por estar con nosotros. En un momento más los saludamos. Y lo que tenemos el día de hoy pues es algo muy interesante. Nos vamos a ir adentrando y como quiera vamos a dar la parte del repaso sobre el análisis de riesgo y luego vamos a dar la parte de la revisión de cada uno de los puntos cuando hacemos una auditoría en la parte de recursos humanos. Entonces vamos a irnos con la logística de este día, y la logística de este día indica, tenemos a Orlando González detrás de las cámaras y lo que indica es que tenemos la parte de la promoción. En la parte de la promoción tenemos la cuestión de un curso muy interesante que es la parte del rol de la empresa de seguridad, en la cuestión en la empresa certificada, el rol de la empresa de seguridad en la empresa certificada CITPAT, OEA y BASC. ¿Sí tenemos la promoción? Muy bien, aquí ya nos vemos. El rol de la empresa de seguridad en una empresa certificada CITPAT, OEA, BASC. ¿Por qué es muy importante y por qué estamos dando ese curso? Creo que tenemos por ahí una puerta abierta. Entonces, ya, discúlpenme, ya la parte cerramos porque si hay un poco de ruido aquí en nuestro pequeño estudio. Tenemos que tener mucho cuidado con este tipo de detalles. Regresando a la promoción, señores, ¿por qué hicimos este curso? Normalmente tenemos una situación aquí bien interesante. Las empresas de seguridad, que tenemos grandes amigos con la gente de Securitas, la gente de Glosser, la gente de Prosol, grandes amigos con las empresas de los oficiales de seguridad, normalmente dan ese servicio de seguridad a empresas certificadas CITPAT, a empresas certificadas OEA, a empresas certificadas BASC, que normalmente para ellos la empresa que provee servicios de seguridad es su proveedor crítico. Siendo un proveedor crítico, a nosotros nos llaman muchas veces los tipos de las empresas de seguridad y nos dicen, es que mi cliente me está diciendo que tengo que estar certificado. Primera cuestión de fantasía, las empresas de seguridad, por lo menos para los programas OEA y CITPAT, no son elegibles, no pueden certificarse. ¿Sí me explico?
para la certificación BAS si son elegibles y se pueden certificar en BAS. En esta parte es bien importante porque lo que hacemos nosotros es, tenemos una cuestión de esas empresas, si tienen, y aunque no, lo iba a decir en inglés, aunque no se puedan certificar las empresas de seguridad, las empresas que proveen servicios de seguridad, sí es bien importante que cumplan con todos los criterios de CITIPAD y de OEA que les apliquen. ¿Qué es lo que pasa en esta parte? Que es, yo voy a proveer un servicio donde probablemente tengo que tener mis recursos humanos con los criterios de CITIPAD, probablemente tengo que tener mi parte de capacitación como los criterios de OEA, los estándares de OEA, probablemente tengo que tener la parte de seguridad física, aunque sea una casa o un edificio donde yo tengo la empresa de seguridad y debo de cumplir con los estándares mínimos de seguridad o los criterios mínimos de seguridad que me apliquen, porque somos los que proveemos la parte de la seguridad. Entonces es bien importante, es sumamente importante que las empresas de seguridad tengan el conocimiento, tengan como si estuvieran implementados, aunque no tengan un certificado en sí mismos. Entonces, cuando nosotros decimos a las empresas de seguridad, tenemos este curso, te vamos a decir exactamente lo que tu cliente certificado espera de ti, que espera que cumplas, espera que, por ejemplo, tus guardias estén certificados o tus guardias puedan realizar una inspección de compartimentos ocultos, puedan hacer la inspección de sellos, puedan realizar ciertas cosas. Bueno, entonces nosotros necesitamos revisar cuál es la situación de esas empresas y lo que nosotros, que las empresas de seguridad, deben de cumplir con sus clientes. Entonces, para eso es este curso, lo tenemos nosotros en la cuestión de cuestión presencial. El curso lo tenemos en la modalidad de webinar, lo tenemos en la modalidad presencial aquí en CIL Consultores, en la modalidad in-house, y lo tenemos como conferencias y como tipo de curso también completo. Entonces, nosotros les vamos a pasar la situación, les vamos a pasar la información, nos pueden contactar en www.cilconsultores.com, en contacto@cilconsultores.com o con cualquiera de nuestros, la parte de los celulares. Muy bien, con esto terminamos la promoción. Gracias por estar con nosotros y ahora nos vamos a ir con la parte de la noticia. En la parte de la noticia fue algo la semana pasada les dijimos que fue toda la parte de las votaciones, que Movimiento Ciudadano Samuel García, por lo menos aquí en Monterrey, había ganado. Y la parte, hay una cuestión que a mí me parece muy interesante por parte de Movimiento Ciudadano, pero de otro candidato que ganó una de las ciudades más importantes de México, que es Monterrey, donde estamos localizados. ¿Y qué es lo que sucedió? Nosotros estamos con una cuestión de un nuevo alcalde, que es Luis Donaldo Colosio Riojas, hijo de Luis Donaldo Colosio Murrieta, que fue candidato a la presidencia de la República hace un buen de años y que fue asesinado. Todo el mundo lo conocemos. A mí me encantó mucho la parte que trae Luis Donaldo Colosio como bandera, como propuestas para la parte del municipio de Monterrey, aunque yo no pertenezco al municipio de Monterrey, pero hay una parte muy interesante que me parece que es una propuesta, puede sonar a sueño guajiro, puede sonar a la cuestión de una utopía o puede sonar a algo que nunca se va a cumplir, pero la propuesta me parece interesante, sobre todo la parte de la dificultad de la cuestión del transporte público en Monterrey, ¿no? Entonces, vamos a ver la noticia, nos vamos a ver tantito el video y luego lo comentamos en cuestión de seguridad y en cuestión de logística. También quiero hacer un punto de vista respecto a esta propuesta de Luis Donaldo Colosio y que espero que se haga realidad muy pronto aquí en Monterrey. Vamos a la noticia y regresamos para comentar. Hoy quiero proponerle a toda la gente de Monterrey una agenda para el renacer de nuestra ciudad. Es una hoja de ruta para llevar a nuestra ciudad hacia el futuro que queremos. Hoy, la gente de Monterrey pasa en casi 90 minutos al día en sus viajes redondos en transporte, ya sea público o privado. No puede haber una calidad de vida integral en una ciudad como Monterrey si nos movemos tan lento. Es costoso, es cansado, nos quita tiempo para convivir con nuestra familia, con nuestras amistades, nos cuesta tiempo personal. Monterrey debe de hacer una gran apuesta para contar con un sistema de transporte público de primer mundo. En alianza con el Estado y con los demás municipios de la zona metropolitana, impulsaremos la urgente modernización y reordenamiento del transporte público. Debemos de aprovechar los derechos de vía del tren que atraviesan la ciudad. La prioridad es reducir los tiempos y costos de traslado. Ya es hora de que Monterrey apueste por la intermodalidad sustentable, empezando por un programa de bicicleta pública y una red de circuitos ciclistas que se conecten al metro y a las ecovías. Necesitamos de todas y de todos para llevar a nuestra ciudad al futuro. Les propongo que exijamos lo mejor de nuestra ciudad, pero comprometámonos con ello.
Ok, gracias Itorio, gracias por la cuestión de que estamos en esta noticia. Entonces, necesitamos aquí una cuestión de un análisis. Me gusta mucho el análisis de Luis Donaldo en la cuestión de que él está en una situación aquí muy importante, proponiendo una cuestión del transporte público. El transporte público es algo muy importante y es en la cuestión permíteme un momento, por ahí vamos a traer ahí un cargador, ya, listo. Entonces, en la cuestión de la noticia, que me parece muy logística, y algo que no tocó en esta parte es la parte del transporte seguro. Quiere una eficiencia, lo cual sí necesitamos una eficiencia. Alguna vez yo estuve en Japón y vinieron unos japoneses aquí a vivir, entonces yo les decía, ¿qué extrañas más de tu país? Pensé que iban a decir la comida, la productividad, la eficiencia, ¿sí me explico? Y sin embargo, lo que extrañaban era el sistema de transporte de Japón, donde es muy puntual, donde es muy limpio, donde es muy ordenado, donde les permite a ellos ser muy efectivos y muy eficientes en la cuestión de, me van a conectar aquí el celular. Entonces, a ver, conectarlo, Orlando, aquí está, muy bien. Vamos a conectar por aquí, muy bien. Disculpen, pero es que se estaba acabando la batería y después no lo voy a poder ver. Entonces, en esa parte me pareció muy interesante porque el japonés me acababa de decir que yo tenía una cuestión, déjame ver si funcionó, se me hace que sí funcionó, espero que ya esté funcionando. Entonces, la persona japonesa, que era una chica, me decía, es que lo que extraño más es el sistema de transporte, porque me puedo trasladar sin yo tener un carro y sin yo tener una bicicleta a cualquier parte de Japón con el sistema de transporte que es muy limpio, muy eficiente, muy organizado. Entonces, yo nunca pensé que fuera eso, lo cual me radica en la importancia que en México, como dice Luis Donaldo, perdemos mucho tiempo en la parte del transporte. Tenemos un transporte sumamente ineficiente, nos lleva un promedio 1 a 2 horas trasladarnos a nuestros centros de trabajo, regresar a nuestros centros de trabajo, regresamos cansados. Yo veo que en las oficinas mucha gente que no tiene carro llega cansada, mucha gente llega fastidiada, llega inclusive con un calor impresionante, sobre todo en esta ciudad, aunque haya clima en muchos de los transportes, y es una cuestión que no nos permite a nosotros creo que avanzar ni como ciudad ni como país. Yo estoy totalmente de acuerdo, me encantó la propuesta, ojalá sea cierto, pero le añadiría, y es un mensaje que ojalá y que le llegue por algún lado a Luis Donaldo Colosio, que es el transporte también tiene que ser seguro. En esta parte estamos en los dos criterios que siempre manejamos aquí. Aquí manejamos seguridad, logística y productividad. Entonces, en esta parte es que sea logísticamente factible el transporte, que sea bien rápido, que sea bien productivo, que nos permita llegar a nuestros centros de trabajo, a nuestras casas de una manera rápida o a cualquier lado de una manera rápida, eficiente, productiva, pero que sea seguro, señores. A mí no me sirve llegar rápido a un centro de trabajo si me voy a ir a asaltar, o si veo que a mi hija le están metiendo mano ahí manoseándola, o si veo que alguien está abusando de alguien dentro de, o si está cartereando a alguien, o como en tantas otras ciudades de México, donde ves en el video cómo la gente empieza a buscar carteras y a asaltar a todo el mundo a diestra y siniestra, y la gente se ha tenido que defender por todos lados de este tipo de inseguridades que existen en el transporte. Entonces, el transporte, me parece excelente la propuesta de Luis Donaldo, pero tiene que ser logístico, tiene que ser productivo, tiene que ser eficiente y tiene que ser seguro. En nuestra vida, señores, en esta parte todo lo debemos de ver de una manera. A México le faltan dos cosas en muchas de las cosas que nos faltan en este país. Nos falta la parte de la productividad. Digo, estamos siempre lo digo que la OCDE marcó una estadística en las cuales estamos en el primero o en el segundo lugar en cuestiones de las horas, los países que más trabajamos en la semana, más de 48 horas, pero fácil nos las llevamos, pero estamos en productividad como en el lugar 120. O sea, trabajamos mucho, pero de una manera muy ineficiente. Aparte, la otra cosa que tienes que ver es que también nos falta productividad, nos falta eficiencia y nos falta la parte de seguridad. ¿Qué tenemos que hacer? Me encanta la propuesta de Luis Donaldo, creo que también estamos llenos de cosas buenas, espero que sí le resulte. También tiene la participación de la acción ciudadana, de todos trabajando para la parte de que el transporte sea eficiente, pero que sea seguro. En nuestra casa tenemos que tener eficiencia y seguridad, en nuestras empresas tenemos que tener eficiencia y seguridad, en nuestros procesos productivos, en nuestros procesos como el DRH, tenemos que ser eficientes y tenemos que ser seguros. Ya no es suficiente con que seamos productivos, ya no es suficiente con que seamos rápidos, sino también tenemos que ser seguros. Y no es un lujo, señores, es una necesidad ser seguros en este país. Pero pues bueno, mucha gente no lo cree, mucha gente piensa que estamos en una utopía, mucha gente piensa que dices, bueno, no lo voy a, ¿cómo se llama? No voy a estar completamente de acuerdo, pero realmente es como debemos manejar ese tipo de cosas. Muy bien,
Vamos a continuar con el tema, y con el tema lo que vamos a ver es, tenemos el análisis de riesgo. Volvemos al análisis de riesgos, que es una parte, y volvemos con la parte de la cuestión de recursos humanos, administración del recurso humano seguro. Son dos temas muy interesantes. Repasando lo que vimos las semanas anteriores, vimos la cuestión de el análisis de riesgo. ¿En qué basamos nuestra parte de nuestro análisis de riesgo? El análisis de riesgo lo basamos siempre en encontrar primero en una auditoría que hagamos de nuestra parte, hacemos una cuestión de hallazgo. Vamos encontrando hallazgos, situaciones que nos parecen que no cumplen con alguna norma, con una cuestión de seguridad, vamos viendo hallazgos que representan cuestiones que no se están cumpliendo. Vemos una barda caída, vemos un oficial que no está realizando bien el rondín, vemos un oficial que no está realizando bien la inspección de compartimentos ocultos, vemos que no están colocando bien el sello, vemos que no están aplicando exámenes antidoping en recursos humanos, etcétera, etcétera, etcétera. Tenemos un conjunto de hallazgos. El conjunto de hallazgos en la lista de riesgos es la primera parte. Los hallazgos tenemos que ver, de toda la lista de hallazgos, ¿hay algo que me represente un riesgo? Pues muy bien, evaluamos. Ok, el riesgo que la gente no aplique el examen antidoping, pues puede ser que tengamos gente dopada y que incrementemos nuestra probabilidad de que haya gente que esté haciendo comercio ilícito con alguna droga dentro de nuestra empresa. La cuestión de que tenemos un hallazgo que un oficial no está realizando la inspección de compartimentos ocultos como dice el procedimiento, pues tenemos un riesgo de que se le pueda pasar algo y después tengamos un embarque contaminado en la frontera. ¿Sí me explico? Así tenemos una serie de hallazgos y tenemos el riesgo. Después el riesgo hay que evaluarlo. ¿Se acuerdan que lo identificábamos y luego lo evaluamos? De acuerdo a la probabilidad de ocurrencia y a la consecuencia si sucede ese hallazgo. Que normalmente siempre manejo los que son bajos, que dices, es bien raro que vaya a ocurrir. Y aparte el efecto pues es nada. Entonces esos casi son riesgos muy bajos, lo cual me produce una aceptación aceptable. Lo voy a aceptar, lo voy a pasar el riesgo, voy a vivir con él. No me importa, es tan pequeño que si sucede, pues no me va a afectar en gran medida. Y por otro lado tenemos los riesgos que son bien frecuentes de que pueda pasar y puede ser una consecuencia fatal. Entonces se convierten en riesgos muy altos porque su situación provoca un impacto catastrófico, una situación inaceptable, una situación donde puedo perder la cuestión de una vida humana o puedo perder mucho dinero si ese riesgo se convierte en realidad. Son los dos lados opuestos. Mucha probabilidad de que suceda y un impacto bien malo se convierte en algo catastrófico. Yo tengo un riesgo en la cual la cuestión de la probabilidad es bien poquita o es mucho menor y entonces el riesgo tiene un impacto bien chiquito, pues son riesgos con los que normalmente aprendo a vivir. Y ponemos el ejemplo de que voy a estar manejando y tengo el riesgo de tener un accidente, siempre tener el riesgo de tener un accidente. Pues lo que hago es, como quiera, trato de los riesgos que yo tengo ahí, pues reducirlos, aceptarlos. Sé que tengo riesgo de un accidente, pero voy a manejar y voy a tener todos los riesgos que estén, los voy a disminuir, voy a manejar con las dos manos en el volante, no voy a estar texteando, no voy a estar platicando con la gente, voy a ir espejeando, no voy a estar distraído con la gente que va dentro del carro, etcétera, ¿no? Entonces nosotros aprendemos a vivir con el riesgo y si ustedes lo ven, el riesgo en nuestra vida es algo tan común que lo hacemos de manera en automático. Hacemos el riesgo, lo evaluamos y muchas veces decimos, a ver, espérame, si se puede convertir en riesgo en realidad no me voy a arriesgar, o sí me voy a arriesgar y acepto la consecuencia que venga. Muchas veces somos muy arriesgados, ¿sí? Eso significa que tenemos alto riesgo y como quiera lo queremos vivir, ya ves que podemos perder, ya ves que podemos ganar, pero que lo perder sí significa perder la vida o una parte de un impacto económico muy difícil o muy fuerte, pues está de cuestionarse. Ya tenemos lo que es la parte del análisis de riesgos. ¿Y qué es lo que sucede? Después de la parte del análisis de riesgos, lo que tenemos es, ahora voy a trabajar sobre recursos humanos. Cuando nosotros nos toca auditar el proceso de recursos humanos, que en CityPath se llama seguridad de personal, en OEA también se llama seguridad de personal, inclusive en BASC, la seguridad de personal es el personal seguro. Entonces yo hablaba con la gente de recursos humanos y el cambio de paradigma tan fuerte en recursos humanos era, en los tiempos anteriores, cuando la seguridad no era prioridad o no era una realidad la inseguridad, el recurso humano lo que tenían como meta o como objetivo era proveer del mejor recurso profesionalmente hablando para los vacantes que tengo en mi empresa. Ahora eso no es suficiente, señores. Ahora lo que tenemos que hacer es, tengo que proveer al personal más competitivo, más competente, más bien competente, más idóneo para el puesto que me están solicitando, pero también el más seguro, el más honesto, el más confiable.
que eso es bien difícil, señores, es bien difícil porque va con cuestiones de cómo es tu familia, con cuestiones de costumbres, con cuestiones de valores que realmente se enseñan en la casa. No se entra a una universidad para aprender valores, se enseña para aprender una carrera profesional de sistemas o leyes o comercio exterior, pero no se enseñan los valores en la escuela. A lo mejor los refuerzan o a lo mejor los promueven, pero ahí no se enseñan en las familias. Entonces, si yo ya vengo de una familia donde no hay muchos valores, donde la honestidad no se promueve, donde el ser leal tampoco se promueve, donde ese tipo de situaciones donde se hacen las cosas bien tampoco se promueven, voy a tener un gran problema. Puede ser muy profesional y puede ser un gurú en sistemas, pero con muy pocos valores o con una cuestión de situaciones de lealtad muy cuestionables. Entonces, ahora la gente de recursos humanos tiene esa meta o tiene ese reto para la cuestión, por lo menos en nuestro país, de proveer el personal más competente y más seguro. Ok, ¿qué pasa cuando hacemos nosotros las auditorías? Si estamos diciendo que el análisis de riesgo empieza con la cuestión de un hallazgo dentro de la auditoría, entonces vámonos primero a ejemplos de hallazgo que encontramos nosotros en recursos humanos. El primer hallazgo, todos los personales iguales. No todo el personal es igual, no todos los puestos, no personal, no todos los puestos de nuestra organización son iguales en cuestión de riesgo. Hay gente, Barrigón, no vemos de repente situación de decisión de puestos críticos para la seguridad patrimonial. ¿Quién es un puesto crítico? El gerente de logística. ¿Por qué? Porque es muy sujeto a que lo tienten con moches para que les den una cuestión los transportistas y puedan hacer una cuestión de ahí, una alianza de entregarle viajes muy seguros, ¿sí? O viajes muy atractivos económicamente hablando, ¿sí? ¿Quién puede ser un puesto crítico? La persona de seguridad, el gerente de seguridad, por toda la parte de que él está a cargo de toda la seguridad de la empresa y por lo tanto tiene que saber todos los puntos débiles de la empresa y los puntos fuertes porque él es el que está y conoce la parte de la seguridad y qué le duele a la empresa y por dónde le pueden llegar. ¿Quién puede ser un puesto no hablamos de personas, un puesto de crítico para la seguridad, un puesto de riesgo? Un puesto de riesgo puede ser el gerente de sistemas. Siempre les pregunto, ¿por qué el gerente de sistemas o alguien de sistemas? Por el control de la información que tiene a su cargo. Toda la información sensible, imagínense, muchas veces nosotros no sé qué hizo el de sistemas, pero le mueve aquí, le mueve acá, le mueve allá y tiene toda una cuestión de información a su merced. Tiene una cuestión de información dentro de su poder y eso es bien riesgoso, es muy complicado. Por lo tanto, más que la persona, el puesto relacionado con sistemas es un puesto altamente riesgoso. Por lo tanto, no puedo poner a cualquier persona ahí. Entonces, cuando hacemos hallazgos, digo, bueno, ¿cómo quieres tener un personal seguro si ni siquiera sabes cuáles son los puestos de riesgo en cuestión de seguridad patrimonial que tiene su país? Y ve recursos humanos, seguridad patrimonial y piensa que solamente es evaluar o revisar a los puestos de seguridad patrimonial. No. ¿Qué puestos dentro de toda nuestra empresa? Si es el montacarguista, si es el que coloca los sellos, si es el gerente de seguridad, si es el gerente de logística, son de riesgo en cuestión de seguridad patrimonial. Por lo tanto, tengo que tener de repente esa parte. No la encontramos y son hallazgos que no encontramos. Encontramos hallazgos dentro del no cumplimiento de recursos humanos, como que no tienen puestos críticos, como que no están utilizando su café de manera visible, como que no tienen una firma de responsiva de recepción del café, como que no están aplicando exámenes antidoping solamente por contratación y jamás les vuelven a aplicar ningún examen antidoping, ni por accidente, ni por sospecha razonable, mucho menos periódicos. Encontramos de repente en recursos humanos que vamos y revisamos y nadie avisa a nadie cuando hay una baja de personal. Lo sabe recursos humanos, no le avisa ni a la gente de seguridad, no le avisa a la caseta, no le avisa a los proveedores con los que está relacionado esa persona que acaba de salir de la organización y que puede ser persona de riesgo. ¿Qué más nos encontramos? Nos encontramos de repente que la información en las bases de datos de recursos humanos no está actualizada. Nos encontramos algo muy serio, señores. Ahí va. Y lo acabamos de ver en varias empresas, por lo menos en 2 o 3 empresas donde acabamos de hacer auditorías. Encontramos que la empresa normalmente debe tener carta de no antecedentes penales, que es el único documento oficial en nuestros estados, de parte de nuestro gobierno, que indica si una persona ha tenido o tiene antecedentes penales o no. Normalmente se maneja una carta de antecedentes penales. Gracias a nuestro gobernador del Bronco, aquí ya no hay, lo que se me hizo verdaderamente una cuestión ilógica que no haya, porque la gente era el único elemento disuasivo para la gente se detuviera a hacer delitos, porque ya se estaba evaluando que si tú tenías antecedentes penales, pues
podías tener dificultad para entrar a ciertas empresas porque pues no eras muy honesto o tenía que haber pasado 5 o 10 años de tu último acto delictivo o de tu último antecedente penal registrado para poder acceder a cierto tipo de trabajo, lo cual me parecía bastante lógico. ¿Qué es lo que pasa? En estados como Coahuila, como Tamaulipas, como San Luis Potosí, en los cuales sí se puede emitir una carta de no antecedentes penales que lo emite la autoridad, las gentes el personal de recursos humanos encontramos que dicen, es que no manejas la carta de antecedentes penales, no, pero me dice si tuvo antecedentes penales un tercero. Yo dudo que un tercero le pueda decir lo que la autoridad tiene en una base de datos restringida de antecedentes penales. Entonces, cuando ustedes decidan no pedir carta de antecedentes penales por la cuestión de la burocracia, por la cuestión de que no quieren molestar a sus empleados, como parte de su proceso de reclutamiento, como parte de su proceso de referencias laborales, como parte de su proceso de referencias de investigación, entonces lo que estás viendo es, no se lo quiero pedir la carta que es la original y la oficial, sea cual el proceso como lo saca el gobierno. Tú si pones un tercero, entonces cuestiónenle a ese tercero, ¿de dónde tú sacas la información para decirme que el candidato que tengo aquí tiene antecedentes penales o no? Tú trabajas en el gobierno, tienes una persona en el gobierno y le das un moche y por eso te pasa la información. Tu primo trabaja en gobierno y por eso checan la base de datos si tiene antecedentes penales o no y con eso estás haciendo negocio. No es posible que una persona que está en recursos humanos como reclutador, una empresa, pida información tan sensible como si una persona tiene antecedentes penales o no a un tercero que ni está certificado, que ni tiene credenciales para hacer ese tipo de procesos, que no le has cuestionado de dónde obtienes información, ¿sí me explico? Y nomás aceptas como buena voluntad lo que él te dice, si tiene antecedentes penales tu candidato o no. Aparte, ya revisaste este tercero, por eso Citipad es muy dado a revisar y oiga también, ¿quién te va a dar servicio de investigación de antecedentes penales porque no estás pidiendo la carta? Esta persona, muy bien, me da sus credenciales, dónde vive, qué hace, dónde va a obtener la información de si tiene los candidatos o las personas antecedentes penales o no, quién se lo va a pasar, y díganle, porque hasta donde yo tengo entendido, es una base de datos restringida de parte del gobierno. ¿Cómo usted tiene acceso a esa? ¿Cómo me puede pasar esa información? He hecho este análisis y esos hallazgos en muchas empresas y nadie me sabe decir los proveedores que le dicen si una persona tiene antecedentes penales o no, de dónde obtiene su información. A ver, yo soy tu cliente, muéstrame dónde tiene información. ¿Para qué utilizo un proveedor para eso si realmente puedo sacar una carta de antecedentes penales en mi estado? Yo no lo entiendo. Entonces, para mí se hace algo muy vulnerable y una cuestión, sí se los marco como algo muy riesgoso, que una persona dice, yo en Coahuila sí emite el gobierno cartas de antecedentes penales, pero prefiero pedir a mi proveedor privado, que realmente es una señora que está en su casa y que te dice que tiene antecedentes penales la persona o no. Hijo, a mí se me hacía bien riesgoso y yo se los marco como un no cumplimiento. Son hallazgos y son riesgos. ¿Qué pasa? Ahí va. Vamos a empezar ya a jugar con la parte de hallazgos. ¿Qué riesgo puede representar? Y vamos con este caso. Van ustedes a una empresa o con su propia empresa y revisan que Recursos Humanos le está pasando su información a un tercero para que chequen si ustedes tienen antecedentes penales o no. Ya le pasó la información porque le tienes que pasar cierta información a ese proveedor para que cheque. ¿Qué pasa cuando yo realizo y contrato un tercero para la carta de no antecedentes penales o para la investigación de no antecedentes penales cuando en el mismo estado emiten la carta? Muy bien. Primero le estás pasando información muy sensible a ese empleado, a esa persona. Dos, no hay le llaman en inglés non-disclosure agreement, no hay un contrato de confidencialidad firmado con esa parte. Entonces, si yo utilizo un proveedor tercero para que me proporcione si un candidato mío tiene antecedentes penales o no, entonces estoy en alto riesgo de que esa persona me esté falseando la información, de que realmente esté un acto ilícito dando un moche para que le den esa información el tío, el primo o alguien que esté en la base de datos del gobierno y que le pase esa información, ¿sí? ¿Y qué riesgo tengo? Que esa persona no sea una persona que ni siquiera tiene las credenciales, ni siquiera tiene conocimiento, ni siquiera tiene la parte de su registro como empresa para hacer este tipo de investigaciones. Voy a tener un problema porque de repente esa persona va a saber mucho más de mi candidato y después tener un filtro de información por un lado
puedo poner en riesgo al candidato sobre el que estoy pidiendo la información, y puedo la parte que me estén haciendo una cuestión de un soborno, un chantaje, porque realmente me estén viendo la cara, como decimos vulgarmente. Ni te están dando la información, ni es la información fidedigna, y yo digo que este tiene antecedentes penales o no. Obviamente le va a convenir a su proveedor, si no tiene una fuente fidedigna, decir que nadie tiene antecedentes penales. Puedo confiar en eso y entonces ya convierto en un riesgo. Ese riesgo para mí se me hace muy alto, porque realmente, como no te están dando información fidedigna, una persona puede tener delitos, pero porque ese proveedor te dijo que no tenía delitos o antecedentes penales, lo voy a contratar para ser gerente de logística, o lo voy a contratar para ser el oficial de seguridad que me va a inspeccionar compartimentos ocultos. El riesgo se va haciendo muy alto, porque una persona deshonesta, una persona no confiable, una persona que tiene delitos registrados en la autoridad, es la persona que me está cuidando el embarque. Pues ¿cómo? Entonces esa es una alta probabilidad que pase, sí es una alta probabilidad de que pueda suceder algo malo, y el impacto puede ser hasta un embarque contaminado, o puede ser un problema que yo tenga a gente mala trabajando dentro de mi empresa. Entonces el riesgo es muy alto, entonces el riesgo puede ser un riesgo alto, y yo tengo que decir, ¿qué decido hacer? ¿Se acuerdan que decíamos? ¿Qué decido hacer cuando tengo un riesgo alto? Pues lo evito, lo transfiero, lo reduzco o lo gestiono, o simplemente lo asumo. Bueno, aquí las últimas 3 empresas que he auditado decidieron asumir ese riesgo y quedarse con el proveedor. Están asumiendo ese riesgo. El asunto es que cuando el riesgo se convierte en realidad, va a ser algo muy grande. ¿Sí me explico? Pero es lo que hacemos. Aquí es la teoría. Cuando nosotros hacemos eso, somos como los oficiales de seguridad que reportan y reportan y reportan y reportan las anomalías de un rondín, y la empresa no hace nada. Aquí también, cuando se hace un análisis de riesgo, ustedes digan si hicieron o no hicieron, o si hicieron asumir ese riesgo. Pues ya depende. Si no se convierte en realidad, pues ya ganaron, pero si se convierte en realidad, van a tener un dolor de cabeza muy fuerte. ¿Cuál puede ser otro riesgo normalmente en la identificación, en la administración del personal seguro? Que no estén poniendo antidoping, que nada más pongan antidoping de contratación. ¿Qué pasa? Pues ya pasé una prueba, pasé el antidoping, pero dentro de mi vida laboral, yo no sé, de repente tengo una adicción, decido, no sé, consumir drogas, o decido por cuestión de que aquí hay mucho de moda en Monterrey, fumar cierta droga en algo muy fashion o muy de lujo, unas pipillas ahí que venden de incluso que es marihuana líquida, entonces y que es muy de moda. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que si yo no pongo antecedentes, antidoping, ¿qué es lo que pasa? ¿Soy yo el de montacargas, o soy el que hace la inspección de compartimentos ocultos, o soy el que carga? Hasta riesgo de accidente tengo. Entonces, si yo no pongo exámenes antidoping periódicos, pues la gente normalmente puede volver y puede salirse de control un consumo de alguien dentro de la planta, y resulta con que está en un puesto crítico como el puesto de montacargas o el puesto de la gente que carga la mercancía de exportación hacia Estados Unidos. ¿Sí explico? ¿Qué es lo que pasa? Como no tengo antidoping, tengo un alto riesgo de que la gente se pueda dopar sin ningún problema. Es increíble, porque yo siempre digo, ¿dónde creen que encuentran cuando nosotros hacemos algunos ejercicios? En los lockers. Es bien común. Todos dicen, en los lockers, pues es común, porque la gente maneja mucho más eso por consumo personal o por consumo por moda, pero dentro de una empresa es un riesgo muy alto. Si yo no tengo controlado y nomás pongo antidoping de contratación y ya no vuelvo a poner un antidoping, solamente si hay una sospecha, un accidente, pues ya estoy reaccionando. ¿Sí me explico? Entonces, si yo encuentro que la empresa que estoy auditando no está aplicando exámenes antidoping o solamente aplica exámenes antes de contratación, le voy a poner que eso es un riesgo, y el riesgo es que después alguien pueda estar dopado y pertenezca a un puesto crítico para la seguridad de la empresa, y entonces tengo un riesgo muy alto que se convierta en realidad. Cuando se convierte en realidad, ya tenemos que tapar el pozo, porque seguramente el niño ya murió. Entonces eso es bien importante. Entonces aprendamos a encontrar los riesgos en nuestras auditorías en seguridad del personal como los que estoy encontrando. ¿Sí me explico? Entonces, pues bueno, ahí la cuestión, voy a hacer una cuestión de una revisión aquí de la gente para hacerles un saludillo antes de pasar a esta parte donde estamos nosotros revisando cómo estamos aquí. Déjame para saludarlos, pero me perdí un poco, no sé dónde están, pero pues a ver, déjame ver si había poquita gente conectada, pero déjenme ahí los saludo. No sé si tenga por aquí la transmisión en vivo, que no veo por ningún lado la transmisión en vivo. Sí, aquí está la transmisión en vivo.
Y déjenme saludar por la gente que se conectó. Muy bien, pues aquí déjenme ver, aquí estamos viendo a Miguel Arriola. Gracias, que nos saludas de Paraguay, Miguel. Gracias por saludarnos y por estar aquí. Veo pocos, no sé, porque como le moví, entonces no sé si algunos se borraron y todo. Ricardo Ángel Grizos, gracias por escucharnos, gracias por estar con nosotros y gracias por poner su atención y por sus, ¿cómo se llama? Por sus saludos, ¿sí me explico? Gracias. Medid de León, gracias por estar aquí. Tenía pendiente de hablarte, Medid. Bueno, espero que hablarnos ahorita después pasando en la parte de Facebook. Rogelio de Dios, gracias porque Rogelio está aquí presencialmente, se vino con nosotros y estamos aquí. El día de hoy hubo un accidente de un transporte urbano con una persona muerta. Pues es cuestión de safety en la parte del transporte urbano y que safety, security y aparte que sea eficiente. Realmente tenemos áreas de oportunidad enormes en la parte del transporte. Muy bien, Lobo Cabil, ya también saludos a José Luis Cadena, también a Medid de León. Lobo Cabil, gracias por estar con nosotros, gracias a Iván también que está con nosotros y creo que ya había visto a otras personas conectadas al principio de la transmisión que ya no vi quiénes estaban. Pero bueno, qué bueno que nos acompañan y qué bueno que estamos en esta parte. Continuamos. Cuando tenemos la parte de recursos humanos es bien interesante porque es cuestión muy sensible. ¿Qué podemos encontrar también en recursos humanos? Los famosos estudios socioeconómicos. La gente no le gusta hacer los estudios económicos, se les hace muy tedioso, se les hace muy burocrático, pero es una cuestión que tenemos que llevar para reducir el riesgo. ¿Qué reducimos cuando nosotros aplicamos un estudio socioeconómico? ¿Qué riesgo reducimos cuando lo estamos aplicando? Normalmente los programas como CityPad o como EA ponen estándares, ponen subestándares y ponen medidas de seguridad que tienes que tener porque les reducen el riesgo a que les suceda algo. Por eso yo soy muy dado a que cuando los oficiales de la aduana de Estados Unidos nos preguntaban, ¿es que no es de batallar para implementar CityPad en México o EA? Dije, batallamos un montón porque nosotros no le vemos utilidad a una cosa que nos está pidiendo un OEA o un CityPad. Si lo analizamos, nos dicen, por ejemplo, en recursos humanos que tenemos que tener estudios socioeconómicos. ¿De qué nos sirve poner estudios económicos? Nos sirve para reducir el riesgo de un enriquecimiento ilícito. No pasa. Piensan que nada más los grandes gerentes y que por los noches y todo el rollo. No, y ahí va un caso. Normalmente una vez auditamos y encontramos que una persona de un puesto de no tanto sueldo, que podía ser un personal de bodega sin hacer ninguna cuestión discriminatoria, un personal de bodega, y traía un iPhone de última generación, que es el iPhone número, el último, Orlando, el 12, el iPhone 12, que costará como unos 30,000 bolas, unos 30,000 pesos, y entonces dices, de repente trae un iPhone 12 y dices tú, bueno, es el muchacho de bodega, es el que carga, vamos a su expediente y no nos sale su estudio socioeconómico ni su sueldo para una cuestión de un iPhone. No estamos diciendo que haya sucedido algo, pero y luego después del iPhone trajo otra cosa y dices, cañón, no traía carro ni traía nada, pero traía una serie de joyas de repente el muchacho y sucedió en la parte. ¿Qué es lo que haces tú? Sospecha razonable, pongamos un antidoping, no sea que esté ahí haciendo una cuestión, pues no pasó nada, pero entonces vimos que no tenía estudio socioeconómico. Lo que da un estudio socioeconómico es muy sencillo, es tu situación económica y tu situación social te da para tener este tipo de cosas. Se oye a lo mejor muy frío, se oye muy discriminante, pero obviamente todos estamos en proporción al sueldo. ¿Y qué es lo que es un estudio socioeconómico? Ok, tú tienes una casa, vives en tal lugar, tienes tantos ingresos, tuviste una herencia, no tuviste una herencia, trabaja tu papá, trabaja tu mamá, o trabaja tu esposa y trabaja uno de tus hijos, entonces dices, es posible tener este tipo de vida o este tipo de cosas con las que normalmente tiene. Entonces, ¿qué es la parte del socioeconómico? Te da una pauta como para saber si hay si hay algún puesto que se esté haciendo de enriquecimiento ilícito. ¿Por qué? Porque ves que se maneja mucho flujo de efectivo en las plantas por un viaje, porque te cargues más rápido, porque metas ciertas cosas, ¿sí me explico? Porque pasas información. Entonces estamos llenos, sobre todo, mucho de la gente que no es muy buena, lo que aprovecha es que hay muchos puestos de sueldos muy bajos y dices, bueno, con 1,000 pesos, con 500 pesos, con 1,500 puedes soltar información, puedes pasar fotografías, puedes enviar cierta información a través de sus celulares para después tener información sobre un área en la cual se va a cometer un delito. ¿Sí me explico? Entonces, ahí es muy grave. Entonces,
toda la cuestión cuando nosotros les decimos a las empresas pongan estudios económicos porque los marca Citipat, porque los marca OEA, dicen, ¿a poco los marca? ¿Y para qué los tenemos? Es muy tedioso, hasta hecho, ¿saben qué? Bueno, no lo quieren hacer con visita domiciliaria, hagan una solicitud mucho más extensiva de la solicitud normal, donde la persona declare que vive en tal lugar, que tiene ciertas cuestiones materiales como para indicar de qué poder adquisitivo tiene. Y entonces a lo mejor si compra un iPhone 12 o compra a alguien una camioneta, pues no resulta tan ilógico de acuerdo a lo que él tiene declarado. De hecho, los políticos hacen la 3 de 3 o la 4 de 4, entonces las cuestiones de la declaración que hacen los políticos, ¿por qué? Porque lo que estamos viendo es que de repente dices, ¿cómo es posible que alguien como los famosos de la Casa Blanca, que se manejó en un momento dado con la ex primera dama de nuestro país, dices, pues no, hasta la gente decía, no es posible que tenga esa casa con una cuestión de lo que ganó como actriz. ¿Sí me explico? Bueno, es lo mismo en nuestras empresas. Eso sucedió en el país y ahorita lo que ustedes, no es posible que esta persona o este gerente o este montacarguista tenga esa parte porque no va de acuerdo a los ingresos que él tiene. Si nada más él trabaja solo, su esposa no trabaja y solamente tiene 2 niñas, ¿sí me explico? Y no declaró en su parte que había recibido herencias o que tiene ingresos por otros lados. No da la multiplicación de 2 por 2, no da 4, da como a 3, ¿sí me explico? Entonces da mal la cuestión y entonces eso nos sirve como elemento disuasivo. Encontramos el riesgo que tú no hagas estudios económicos incluye una alta probabilidad de que no te des cuenta cuando alguien tiene un enriquecimiento ilícito, que es muy dado en este país, y que está poniendo la empresa de por medio en ciertos procesos, porque muchas veces implica inclusive dejar sacar material de la empresa por ese tipo de enriquecimiento. Entonces te están pagando por manejarse, por proporcionar información o por dejarse pasar ciertos embarques o por programar cierto material en la mañana, etcétera. Entonces eso también representa un riesgo. Otro riesgo nada más también lo que pasa cuando las personas dejan la organización y no le tienen registrado lo que se lleva y lo que no se lleva. Si se lleva herramientas de la empresa, si se lleva información, si se lleva la parte de llaves, la cuestión de teléfonos o cuestiones, porque yo no tengo un buen proceso de salida del empleado de mi empresa. Entonces, cuando nosotros manejamos de que, oye, ¿cómo es el proceso de salida? No, pues que se van. Es que la verdad es que a veces que ni siquiera nos reportan. Es que no voy a conciliación. Es que nada más la gente de nóminas es donde yo verifico si no tiene préstamos. No, tenemos que revisar cuál es el riesgo de que la gente no entrega su entrega de herramientas o su entrega de equipo cuando sale, de que ese equipo él se lo lleve, de que haga mal uso de él, de que haya una cuestión de destrucción de información. Nos ha pasado también. Normalmente se les olvidó o no tomaron en cuenta que una chica traía una laptop de la empresa y lo que hizo la persona la quebró antes de irse. ¿Sí me explico? Pues obviamente salió en malos términos con la empresa. El no habérsela recogido o el no haberle recogido sus accesorios antes del proceso de salida, pues fue algo terrible porque les perdió mucha información. ¿Sí me explico? Porque dañó su computadora y pues se fue al suelo con ella y dijo, ahora sí córranme. ¿Sí me explico? Digo, cuestiones como esas son bien importantes encontrar en la parte de recursos humanos. Normalmente, ¿qué pasa también en recursos humanos? Pasa mucho, pero eso es de otro índole que es la capacitación, pero eso lo vamos a tocar en la siguiente semana. Pasa mucho también la cuestión de la verificación de información. La verificación es que ya no me pasan información, es que yo no tengo información de sus antecedentes personales o antecedentes laborales. Entonces váyanse a las redes sociales. Digo, aquí es muy criticado que la gente vea información de candidatos en las redes sociales. ¿Sabes qué? Pues pásame tu Facebook, pásame tu LinkedIn o pásame la parte de la información y te dedicas a revisar cuál es el performance de esa persona. Entonces, normalmente, cuando uno carece de información y hace muy poquitas investigaciones para contratar a las personas, normalmente es muy común que se nos pase. La gente es muy inteligente y lo que estamos ahorita revisando es que la gente cubre mucha su información, es muy inteligente para proporcionar información falsa, es muy inteligente para tratar de manipular exámenes psicométricos o exámenes con los psicólogos, ¿sí me explico? Entonces, muchas veces tenemos, como decía la licenciada Lupita Radillo cuando nos acompañó, hay una cuestión de riesgo que ni estamos valorando en la entrevista para saber si esa persona
es realmente está habilitada o tiene la competencia para un puesto. Segundo, que realmente tenga la parte de buena familia y de valores. Y tercero, que no traiga un problema psicológico. Estamos hablando aparte de la pandemia. Si antes de la pandemia normalmente hay mucha gente que trae sociopatías, digan a nosotros que nos fue súper mal con una persona aquí que era un sociópata, trae alguna cuestión de bipolaridad, trae una cuestión de algún detalle psicológico o de que necesita terapia. Es bien importante y eso nos está evaluando. Si yo a ciertos puestos que es crítico tengo que contratar una persona que esté competente en las cuestiones de las habilidades de ingeniería, de comercio exterior, de finanzas, que venga de una parte de valores o de buena familia o de una cuestión de honestidad, rectitud, anticorrupción, y que venga con inteligencia emocional. Por lo tanto, la cuestión de recursos humanos se expande. Entonces, si yo en los exámenes de entrada, de contratación de los candidatos, no incluyo, por ejemplo, una parte emocional, entonces tengo riesgo muy alto de que entre una empresa que me vaya a destruir todo un departamento. Entonces eso es bien importante, es nuevo en recursos humanos, la gente de recursos humanos se va a tener que preparar más a saber la parte de la entrevista psicométrica, la entrevista psicológica, lo que va a hacer, más la parte de cómo determino si una persona pudiera tener una sociopatía o algo similar, alguna cuestión emocional que pudiera afectar la seguridad y la cuestión de la logística de su empresa. Eso es sumamente importante, señores. Entonces, si yo hago el análisis de riesgos, tengo que considerar todos esos factores, porque es bien importante. Antes con el examen psicométrico y le ponemos el cleaver y le ponemos la parte de los exámenes de inteligencia y qué cuántas y todo el rollo. Bueno, ahora es la parte de los valores, la parte que te denota, la parte de honestidad, la parte de lealtad científico y aparte la inteligencia emocional. Normalmente hay una empresa aquí que se utiliza mucho y que su nombre es Recurso Confiable. Le mando saludos a la gente de Recurso Confiable y me encanta el nombre porque es un recurso confiable. Bueno, la parte de una de las metas de RH tiene que ser tener un recurso confiable. Entonces, por lo tanto, cuando ustedes auditen, tengo que tener todas las medidas que me provoquen la mayor seguridad o el menor riesgo de contratar personas que no sean confiables. El impacto de las personas, ya cuando las tenemos adentro, que pudieran ser no leales, que pudieran ser deshonestas, que pudieran tener un problema de adicción, que pudieran realmente ser antivalores, se va a provocar ese riesgo cuando se convierte en realidad una serie de problemas muy grande. Entonces, tenemos que evaluar la parte de la seguridad del personal desde un punto de vista de riesgos. Cómo yo contrato el personal menos riesgoso para la cuestión de que me vaya a provocar un problema de seguridad patrimonial en mi empresa, ¿sí? Entonces, no queremos personas que se mochen, no queremos personas que sean de cascos ligeros en cuestión del dinero, no queremos personas que muestren deshonestidad, no queremos personas que sean corruptas, no queremos personas que realmente tengan un problema psicológico que no pueden manejar ni ellos, porque luego después destruyen todo el ambiente laboral de una empresa. Entonces, cuando lo que no queremos lo convertimos en una parte de que son riesgos que no quiero correr, entonces necesitas hacer un análisis de riesgos, porque normalmente se den cuenta cuando auditan en su empresa que los 5 o los 10 o 15 hallazgos que encontraron en la auditoría de CITIPAD de OEA, si los pasas en los hallazgos a riesgos, se van a dar cuenta que están en una alta probabilidad de que sea algo, y nadie queremos que pase nada con la gente, que pase nada con los recursos, pero tampoco queremos más chamba. O yo siempre digo, levante la mano quien quiere más chamba. Entonces, realicen un análisis de riesgo, no tiene que ser tan grande, aplíquenlo sobre la habilidad de recursos humanos y le van a meter a que baje la probabilidad de que gente que no es o que tenga cuestiones de problemáticas para la seguridad de la empresa la vayamos a ser contratadas. O por el lado positivo, vamos a tener, si corremos un análisis de riesgos, salen 3 riesgos, los disminuimos, los eliminamos, los gestionamos y hacemos que nuestro proceso de recursos humanos sea eficaz, eficiente y sea seguro. Así tiene que ser nuestro proceso de recursos humanos. Por lo tanto, es bien importante que les demos una muy buena revisión en la parte de recursos humanos.
Vamos a ver si hay alguien más que encontremos por aquí para saludarnos. Iván, gracias. Dobo, Carla, Rob también. Miguel Arriola nos está viendo. Y aquí tenemos buenas tardes, saludos a toda la gente que está conectada. Gracias. Y vamos sobre la parte final. Entonces, hacemos esta parte de resumen. Les invito a que no dejen de lado la parte de recursos humanos. La gente no lo ve mucho como seguridad patrimonial, pero no podemos tener una seguridad patrimonial completa si realmente la parte de recursos no está cubierta. Y una cosa es reclutar gente para la planta, reclutar operadores, reclutar oficiales de seguridad. Cada uno tiene su parte de un análisis de riesgos muy particular que debemos cubrir. ¿Por qué? Porque los puestos son diferentes, señores. Así que cuando hagan análisis de riesgos también hay que meter cierto push o cierto énfasis o cierta atención en varios puntos dependiendo cuáles son los puestos que tengo que reclutar. ¿Sí me explico? Digo, ya para finalizar, cuando empezó la gente de los líneas de las empresas de transporte a poner recursos humanos, que normalmente los operadores en una línea de transporte, en una empresa de transporte, los contrataban la gente de tráfico, y al personal los contrataban los contadores. Realmente no tenían recursos humanos. Lo empiezan a poner, empieza a cambiar el paradigma, la gente de transporte empieza a contratar a las cuestiones de recursos humanos, y empezaron a venir muchas chicas, sobre todo a chicas para cubrir los puestos de recursos humanos, pero siempre se iban porque pensaban que el área de recursos humanos de una empresa de transporte era igual que de una empresa de manufactura. No, señores, ni los riesgos ni las medidas de seguridad. Contratar operadores en un área de transporte es muy diferente a contratar oficiales de seguridad para una empresa de seguridad, y es muy diferente a contratar el personal operario o empleados para las empresas de manufactura. Por eso es bien importante en el análisis de riesgos primero establecer el contexto sobre el que se está realizando el análisis, es decir, la situación. Soy una empresa de transporte, soy una empresa de guardias de seguridad, de oficiales de seguridad, soy una empresa de manufactura, soy para participar, contrato hombres, contrato mujeres, contrato personal, pero siempre se debe de buscar contratar un personal seguro, que es lo que nosotros tenemos. Hasta en las escuelas, señores, debo de contratar maestros seguros por la integridad de mis niños. Debo de contratar personal de limpieza seguro porque vamos a estar en una escuela o porque vamos a estar en casa. Yo voy a contratar una nana para mi hija, pero es mi casa, tiene que ser un puesto muy seguro. Yo tengo una nana para mi hija y la nana indica que es un puesto dentro de mi organización súper crítico, porque le estoy dejando a la persona más preciada para mí, que es mi hija. Entonces, desde ese punto de vista, mides lo preciado que tienes para ti y checas que el riesgo se disminuya o no exista para que no se convierta en realidad, señores. Muy bien, con eso terminamos. Le damos muchas gracias por estar con nosotros. Espero que les haya sido de utilidad esta charla. Si no pudieron verla, lo pueden ver más tarde, lo pueden ver el día de mañana en Facebook el día de hoy más tarde, y en YouTube lo pueden tener el día de mañana. Recuerden que estamos en todas las redes sociales. En Facebook estamos como Sil Consultores y como Edgar Moreno. En LinkedIn igual, como Edgar Moreno y como Sil Consultores. Estamos en YouTube, denle campanita. Ahí hay una serie de videos que los pueden utilizar para comentarlos con sus colegas o simplemente para cuestiones de hacer una capacitación. También estamos en Instagram, y en la parte de toda la parte de podcast estamos en Anchor, en Google Podcast, estamos en Spotify, estamos en iTunes. Les mandamos un abrazo, Dios los bendiga, Dios los cuide, y nos vemos la próxima semana. Hasta luego.